Había algunos que por motivos ambiciosos deseaban alcanzar el rango de pastores y quienes, porque Tito no accedía a sus perversos deseos, hablaron desfavorablemente de él a muchas personas. Por otra parte, había judíos que, bajo el pretexto de apoyar la ley mosaica, introdujeron innumerables fruslerías, y estos eran escuchados con mucha seriedad y atención. Pablo, pues, escribe con el objeto de investir a Tito de su autoridad, para que pudiera sobrellevar tan grande carga, porque indudablemente había algunos que abiertamente lo despreciaban, considerándolo como un pastor ordinario. También es posible que hubiese quejas contra él por asumir más autoridad de la que le correspondía, al no admitir a pastores hasta haberlos probado y estar seguro de su idoneidad. Esta breve nota nos ayuda a entender el porqué y el para qué de la carta a Tito. Abrimos nuestras Biblias en la carta mencionada en el capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo comienza la redacción de esta epístola con una presentación personal. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo se menciona a sí mismo no solamente porque es el emisor de la carta, que de por sí ese ya es motivo suficiente para comenzar el escrito mencionando su propio nombre. Pero él no lo hace porque sea arrogante y porque quiera poner su sello distintivo para ser recordado por los siglos como el autor de esta importante carta. Pablo se menciona a sí mismo porque él está interesado en dejar registrado un anuncio, dicho de alguna manera, de su liderazgo. Es decir, poner un sello a la carta de tal manera que cuando sea leída sea considerada como un escrito con peso de autoridad. Ahora, no me gusta mucho la palabra autoridad. Prefiero decir liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, o del liderazgo cristiano más bien, lo que estoy intentando decir, o a lo que estoy intentando aludir, es a la responsabilidad provechosa que los ministros tienen para con las iglesias. De eso quiero hablar cuando hablo del liderazgo de un ministro. A veces cuando escuchamos la palabra liderazgo viene a nuestra mente un empresario o alguien que dirige un equipo de trabajo y que está dictando órdenes a seguir. Bien, cuando yo hablo de liderazgo, en esta ocasión no lo hago con esa intención, sino con la intención de una responsabilidad provechosa para con la iglesia o de una influencia saludable. Se dice que la diferencia entre un líder y un jefe es que el jefe te dice cómo hacer, te dice lo que tienes que hacer y espera que lo hagas. La diferencia es que un líder lo hace y espera que los demás sigan su ejemplo. Bien, entonces el apóstol Pablo se menciona a sí mismo para anunciar su liderazgo. Pablo tenía un liderazgo primeramente sobre la persona de Tito. Recordemos que es muy probable que Tito se haya convertido al evangelio producto del ministerio del apóstol Pablo. Cuando un pecador llega al conocimiento del evangelio, luego que usted le ha compartido el mensaje de salvación, usted tiene un grado de responsabilidad sobre ese creyente. Y yo lo he podido experimentar de forma, dicho de alguna manera, involuntaria, lo he notado grandemente. Le compartí el evangelio a un compañero de trabajo allá en Santiago, bueno, a varios, pero uno de ellos recibió el mensaje y le entregó su vida a Cristo.
Y él vivía aproximadamente a una o una hora y media de la iglesia donde yo me congregaba. A mí la iglesia me quedaba en el lugar donde vivía porque éramos guardatemplo con mi esposa. Y este compañero vivía muy lejos del sector donde nosotros estábamos y donde nos congregábamos. Pero él insistía en querer congregarse con nosotros. Él entregó su vida a Cristo en una fecha similar a esta, por tanto había mucho frío. Y él comenzó a congregarse con nosotros junto con su esposa y sus 2 pequeños hijos y asistían al culto de oración. Y estaba muy helado los jueves por la tarde. Empezábamos el culto de oración a las 8. No a las 7 como acá, sino más tarde. Y él venía desde mucho más allá del centro de Santiago. Y en una oportunidad yo le dije: ¿sabes qué? Te voy a ayudar a encontrar una iglesia cerca de tu casa para que puedas congregarte con mayor comodidad. Y él me dijo: no, pues yo quiero estar en la iglesia donde estás tú. Entonces, ese es el sentir de una persona que se convierte, reconoce al que le predicó como un líder para él. Si usted le ha compartido el evangelio a alguien, esa persona a la cual usted le predicó está esperando ver en usted un líder, alguien que viva la vida cristiana para luego él seguir su ejemplo. Pablo era un líder y ejercía un liderazgo sobre Tito, pero además ejercía una influencia, un liderazgo sobre las iglesias locales, sobre todo aquí en Creta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, él predicó y miles llegaron al conocimiento de la verdad. Por tanto, estaban todos pendientes a lo que Pablo hacía o no hacía. Pablo tenía una responsabilidad de parte de Dios para con las iglesias locales, pero además para con la iglesia universal. Hasta el día de hoy los creyentes están pendientes a qué fue lo que Pablo escribió para tomarlo como norma de vida cristiana. Bien, entonces por eso Pablo se menciona a sí mismo en el escrito, porque está interesado en que cuando la carta se lea, se sepa que se está escribiendo con un grado de autoridad designada por Dios. Este es el primer y último, el único versículo en la Biblia en el cual el apóstol Pablo se menciona a sí mismo como un esclavo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un esclavo? Ser un esclavo es una persona que está negado totalmente a su propia voluntad para hacer la voluntad de un amo. Todo lo que el amo dice, el esclavo tiene que hacerlo. No importa si le gusta o no le gusta. No importa si es un trabajo duro o es un trabajo fácil. No importa el horario en el cual un amo le ordene al esclavo hacer un trabajo. El esclavo simplemente tiene que hacerlo. El apóstol Pablo se denomina a sí mismo un esclavo de Dios. Ahora esto es importante, ¿por qué? Porque Pablo ya ha mencionado su liderazgo para con las iglesias, pero ahora Pablo está diciendo que él está totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Por tanto, cuando Pablo escribe, está diciendo lo que voy a parafrasear, lo que les estoy diciendo viene de la voluntad de Dios, viene del corazón de Dios. Yo solamente soy un instrumento que está haciendo lo que el Señor le manda a hacer. Eso refuerza el peso de la carta a Tito, porque Pablo se considera a sí mismo un esclavo. Alguien cuya voluntad personal está anulada para ejercer la voluntad de Dios. Ahora, sí hay otros pasajes en las Escrituras donde Pablo se denomina a sí mismo un esclavo de Cristo. Tenemos Romanos 1.1, Gálatas 1.10, Filipenses 1.1, por ejemplo. Pero quisiera leer para ustedes Gálatas 1.10 y hacer una breve mención a lo siguiente para que entendamos el grado de compromiso que Pablo tenía con su amo celestial. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a las personas, simplemente no sería un esclavo de Jesús, porque es imposible intentar agradar a Jesús y al mismo tiempo intentar agradar a las personas, porque la voluntad divina de por sí es radicalmente opuesta a la voluntad de los hombres. Por mientras que la voluntad de Dios es santa, es pura, es provechosa, la voluntad del hombre gira en torno a sí mismo, de tal manera que cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús busca su gloria, su honra y el beneficio espiritual de los suyos. Entonces Pablo dice, yo estoy más comprometido con hacer la voluntad de Dios que con hacer la voluntad de las personas. Si yo intentara agradar a las personas, simplemente no estaría sirviendo al Señor. Ese es el grado de compromiso que el apóstol tiene para con su amo celestial. Está dispuesto
a que el mundo entero se le venga encima con tal de que él pueda cumplir la palabra de Dios y tener una limpia conciencia delante de él de que está obrando conforme a la voluntad del que lo salvó. Creo que esto es un ejemplo para todos nosotros. Asegurarnos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para luego nosotros ejecutar esa voluntad, aunque todo el mundo piense que estamos mal. Pero si estamos plenamente convencidos, en base a la palabra de Dios, de que estamos actuando conforme a la voluntad de nuestro amo, todo está bien. Bien, el apóstol Pablo continúa diciendo en la carta, luego de presentarse, dice que es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí la palabra fe tiene la connotación no tanto del sentir o de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesariamente Pablo está hablando de eso acá, cuando habla de fe. Aquí cuando Pablo habla de fe, está hablando de las verdades bíblicas, de las verdades de Dios. Pablo dice lo siguiente: yo estoy alineado a las verdades del genuino evangelio. Es decir, Pablo sigue reforzando su autoridad. No solamente es un esclavo de Dios, no solamente es un apóstol de Jesucristo, no solamente está totalmente comprometido con la voluntad de su amo, sino que además está totalmente alineado y en concordancia con las doctrinas bíblicas. Es decir, más vale poner atención a lo que Pablo va a escribir en la carta a Tito y ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque esto está en plena concordancia con todo lo que ya se ha escrito antes. Esa es una virtud hermosa de la palabra de Dios, que no hay contradicción en ella. Ahora, dice que está en conformidad con la fe de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Bueno, aquí está haciendo alusión a todos los que han sido salvados por Dios, a todos los que pertenecen a la iglesia. Porque aunque suene un poco chocante a veces, para algunos, la palabra nos habla claramente de que Dios ha escogido a aquellos a quienes ha de salvar. Y no es nada nuevo, es lo que Dios viene haciendo desde siempre. Cuando Dios envió el diluvio sobre la tierra, Dios escogió a un hombre y a su familia para preservar la humanidad. Y sabemos que es Noé. Luego Dios escoge a un varón llamado Abraham y establece un pacto con él. Luego Dios escoge a su hijo Isaac para llevar a cabo su propósito. Luego Dios aborrece a Esaú, pero escoge a Jacob o Israel. De los 12 hijos de Jacob o Israel, Dios escoge a uno llamado Judá para que de su descendencia venga aquel que sería el Mesías. Después de Judá, más adelante, Dios de su voluntad escoge a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés nos llenó una solicitud para que Dios lo mandara a Egipto a liberar al pueblo. Simplemente fue escogido. Luego Dios escoge de la familia de Isaí, quien tenía varios hijos, escoge a uno llamado David y establece un pacto con él. Y así Dios ha escogido desde el principio de los tiempos, todo el tiempo, con quienes ha de llevar a cabo su propósito. Entonces no es nada nuevo que el Señor siga escogiendo a aquellos con los cuales va a llevar a cabo el plan y el propósito de expandir la salvación por el mundo. Hay que considerar eso sí, que cuando una persona escoge a Dios, o cuando una persona dice, yo recibo a Dios en mi vida, yo le entrego mi vida a Cristo, cuando una persona decide seguir a Cristo Jesús, lo que está haciendo simplemente es responder a la elección que Dios primeramente llevó a cabo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus 12, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el Señor lo dice en un momento, en un tiempo en el cual eran los judíos quienes elegían al rabino con quien querían aprender. A mí me gusta este rabino, así que yo voy a ir a su escuela. Otros decían, no, a mí me gusta ese de allá, entonces voy a la escuela de ese maestro. Pero el Señor Jesucristo no fue elegido por sus apóstoles. El Señor va y le dice, ven y sígueme. Y ellos se paran y siguen al Señor. Entonces, claro, hubo una determinación personal de dejar el lugar donde estaban y seguir a Jesús. Claro que sí. Pero esa decisión de cada uno de los apóstoles fue la respuesta a la elección primera de Cristo. Entonces yo creo que esa es una manera muy ilustrativa para manifestar este principio. Dios elige, nosotros respondemos voluntariamente. Pero estamos respondiendo a la elección primera del Señor. De tal manera que para Él sea toda la gloria por nuestra salvación. Bien.
Parafraseando esta verdad que el apóstol Pablo dice, que él está conforme a la fe de los escogidos de Dios, podríamos decir lo siguiente, y es que el apóstol Pablo está afirmando algo como esto. Los escogidos de Dios, los creyentes, los que verdaderamente creen en el Evangelio de Jesucristo, reconocerán que escribo de parte de Dios. Pablo sabía a quién le estaba escribiendo. Le estoy escribiendo esta carta a Tito, pero en consecuencia a todos aquellos que van a leer luego esta carta. Sepan, todos aquellos que van a leer esta carta, que yo estoy en conformidad con la sana doctrina. Y todos los que creen en el verdadero evangelio reconocerán que estoy hablando de parte de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que todos los escritos del Nuevo Testamento son para creyentes? No hay escrito, no hay libro, no hay carta dedicada a un incrédulo o a un inconverso. El Nuevo Testamento son documentos escritos a las iglesias, porque los autores sabían a quién le estaban escribiendo y sabían el impacto que iban a tener, porque iban a ser estas cartas o estos documentos creídos por aquellos que podían juzgar si que lo que estaban leyendo venía o no venía de parte de Dios. Eso es algo hermoso. Pablo además menciona el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ahí en el versículo 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del conocimiento de la verdad según la piedad? Bueno, aquí hay dos palabras importantes que hay que mencionar y aclarar. Una es la palabra verdad y la otra es la palabra piedad. Ambos están hablando de diferentes aspectos de una misma realidad. La palabra verdad está aludiendo al aspecto teórico y la palabra piedad está aludiendo al aspecto práctico. Espero que se entienda la diferencia entre una y otra. Para los que no siguen estas palabras, la diferencia entre una y otra es lo siguiente. El aspecto teórico es el aspecto de la enseñanza, lo que se aprende. El aspecto práctico es aquello que se lleva a la práctica, aquello que se hace. Bien, cuando los jóvenes van al instituto o a la universidad reciben la teoría en el salón de clases y luego hacen la práctica profesional, es decir, los mandan al lugar de trabajo para que experimente y desarrolle lo que ha aprendido. Esa es la diferencia entre teoría y práctica. Bien, entonces Pablo habla de la verdad, del aspecto teórico. ¿Cuál es el aspecto teórico de esto? Es la doctrina divina que revela a Dios. Cuando Pablo habla de la verdad, está hablando de las doctrinas que desde el cielo son dadas a los hombres para que podamos nosotros conocer a Dios a través de ella. Por eso cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que conozcan tus doctrinas, que conozcan tus enseñanzas. Eso los va a ayudar a ser santos. De hecho, eso los va a hacer santos. Pablo escribe a los Colosenses y dice que la verdad es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad de la cual habla Pablo, pero además Pablo habla de la piedad. Y este es el aspecto práctico de este principio. Y cuando Pablo habla de la piedad, habla de una palabra en particular, la cual es santidad. Toda verdad de Dios recibida en un corazón dispuesto a obedecer va a producir piedad, va a producir una vida santa, va a producir una vida apartada del pecado. De tal manera que para saber cuánto un creyente ama a Dios, no basta con preguntarle cuánto sabe de la Biblia. Hay que observar su conducta y ver cuánto de su vida cotidiana se conforma a la palabra de Dios. Una persona que vive en obediencia a Dios manifiesta que verdaderamente ama al Señor y que está llevando una vida piadosa. Vida piadosa no es lo mismo que vida religiosa. Vida de fe no es lo mismo que una vida de dogmas. Una vida de fe es una vida rendida a Dios. Una vida de recepción de su palabra y práctica de su palabra. Aunque a veces pecamos, pero nos arrepentimos y seguimos buscando del Señor. Una vida de religión, una vida de dogmas, una vida de apariencia. Es una vida de cumplir ciertos parámetros y ciertos principios evangélicos, pero luego llevar una vida con un corazón lejos del Señor. Hay una gran diferencia entre una y otra. Pablo dice que el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. El que recibe las verdades de Dios con un corazón abierto va a vivir según esas verdades.
En el versículo 12 el apóstol Pablo dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es esta esperanza de la cual el apóstol Pablo habla? Bueno, Pablo está hablando de la certeza de vivir la eternidad junto a Dios. La seguridad de que para siempre vamos a estar con Él. A esta esperanza únicamente se puede acceder a través de Cristo, de su vida y de su obra. De un corazón rendido a Jesús, apasionado por la obra de Jesús, por las enseñanzas de Jesús. Solamente así se puede acceder a esta esperanza. Muchas veces en las iglesias hay quienes no tienen la esperanza de salvación. Qué lamentable es a veces encontrarse con personas que profesan ser hermanos, pero no tienen seguridad si van a estar para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque aún no han rendido su vida a la persona de Cristo y no han recibido su obra de salvación en sus vidas. Cuando una persona ha recibido por fe el sacrificio y la resurrección de Cristo, entonces tiene esa esperanza, tiene esa certeza de que algún día va a estar con el Señor. Entonces, eso es hermoso de la vida cristiana. Confiamos no en nuestras obras, sino en la obra de aquel que nos salvó. Por eso tenemos la convicción de que la salvación que nos ha sido dada jamás hemos de perderla, porque nosotros no hicimos nada para ganar esa salvación. Por tanto, no hay nada que podamos hacer para perder esa salvación, porque no la logramos nosotros, no nos la aplicamos nosotros, la logró Cristo, nos fue aplicada por Dios a través del Espíritu Santo, le pertenecemos a Él. No podemos perdernos si ya nos encontró el Señor, si ya le pertenecemos a Él. Dice Pablo que Dios no miente. Y Él prometió desde antes del principio de los siglos esta esperanza. Aquí Pablo está haciendo una mención a algo de lo cual poco se habla en el mundo cristiano. Y es acerca de un acuerdo, acerca de un pacto, acerca de un compromiso hecho por el Padre con el Hijo antes de la fundación del mundo. Y poco se habla de esto porque no está del todo explícito en las Escrituras, pero sí hay algunos pasajes que nos dejan ver de que antes de la fundación del mundo, el Padre Eterno con el Hijo Eterno llegaron a un acuerdo, a un pacto en el cual determinaron lo que iba a llevarse a cabo para salvar a los pecadores. Y uno de los pasajes que de alguna manera nos dejan ver este pacto o este acuerdo entre el Padre y el Hijo se encuentra en este versículo. Juan 4:34 dice el Señor a sus discípulos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso el Señor Jesucristo en otros pasajes dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, no la mía. Porque hubo un acuerdo antes de la fundación del mundo, en la cual el Padre determina cuál es el plan que el Hijo va a llevar a cabo para salvar a los pecadores. Por eso Pablo habla de esa esperanza que Dios prometió antes del principio de los siglos. No se la podía prometer a los seres humanos porque todavía no habíamos sido creados, sino que fue ese acuerdo en común entre el Padre y el Hijo para que luego el Hijo viniera a efectuar o desarrollar ese plan. La ejecución de ese plan, o sea, cuando el Hijo viene a llevar a cabo lo que fue acordado entre ambos, nos habla de que verdaderamente Dios es fiel, porque Él lo cumplió. Si usted quiere saber si Dios es fiel o no es fiel, no evalúe su propia vida de cuántas peticiones Dios le ha respondido. Porque a veces nosotros tenemos tan poca visión espiritual que hacemos un listado de todas nuestras peticiones y si el Señor nos concede muchas peticiones decimos, Dios es fiel. Pero si Dios no nos concede nuestras peticiones decimos, Dios se olvidó de mí. Pero no es así para nada. Porque Dios a veces, precisamente por su amor y por su cuidado para con nosotros, es que responde que no a nuestras peticiones. Porque muchas veces le pedimos cosas al Señor que nos van a alejar de Él. Eso es así. ¿Cuánto le piden al Señor? Señor, quiero entrar a los estudios superiores. Entran y dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor y se apartan. A veces el Señor los suelta a su responsabilidad. Y esas personas son responsables de su proceder.
¿Cuántos le piden al Señor? Señor, dame un trabajo, te lo suplico. Yo te prometo que voy a ofrendar de todo corazón de lo que tú me des y que te voy a dedicar mi vida, mi bien, mi familia, a todo. Reciben el trabajo y se olvidaron del Señor. Entonces Dios a veces lo suelta eso a la responsabilidad de aquel que lo pide. Pero a veces el Señor simplemente no nos responde positivamente a las cosas que nosotros le pedimos, porque Dios sabe que esas cosas nos van a apartar de Él. De igual manera, a veces el Señor nos da cosas que nosotros no queremos que el Señor nos dé, pero el Señor nos las da para mantenernos cerca de Él. Por ejemplo, ese aguijón en la carne que usted tiene, yo no sé cuál sea su aguijón en la carne. Yo no sé si su aguijón en la carne es una enfermedad. Yo no sé si su aguijón en la carne sea alguna debilidad. Tal vez en el carácter que usted está luchando con eso. Tal vez un mal recuerdo. Yo no sé cuál sea su aguijón en la carne, pero si usted tiene eso y el Señor ha decidido no quitárselo, es porque el Señor se lo está concediendo para mantenerlo cerca de Él. Imagínese cómo sería su propia vida si usted no tuviera esa, como dice el apóstol Pablo, ese mensajero de Satanás que lo abofetee constantemente. ¿Dónde estaría usted si usted no tuviera ese motivo para ir a los pies de Cristo todas las noches en oración? ¿Se da cuenta? Entonces, no podemos evaluar la fidelidad de Dios en base a cuántas cosas tenemos que queremos tener. ¿O cuántas veces el Señor nos ha respondido que sí? No, para ver y para comprobar que Dios es fiel, tenemos que ir a las profecías y ver cuántas veces Dios prometió que el Salvador iba a venir. Luego tenemos que ir al cumplimiento de las profecías y a la historia universal. Tenemos que ir a los libros, tenemos que ir a los historiadores, tenemos que ir a la historia del mundo y ver que efectivamente Cristo vino a efectuar la obra de salvación y por medio de esa obra nosotros podemos ser salvos. La ejecución del pacto de Dios Padre con Dios Hijo manifiesta que Dios es fiel y la aplicación a nuestras vidas de esa salvación ratifica que Dios es fiel. El cumplimiento de la obra redentora manifiesta la fidelidad de Dios y el hecho de que la salvación nos sea aplicada lo sigue corroborando y cada vez que un pecador se salva en el mundo, esa es una evidencia de que Dios sigue siendo fiel. Porque Dios sigue salvando pecadores, aunque los pecadores no lo merecen. Pero por cuanto Dios prometió hacerlo, eso manifiesta su fidelidad. Entonces, Dios que no miente, prometió esta esperanza de vida eterna, esta salvación, mucho antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, dice Pablo. Dios ha preordenado las cosas, absolutamente todo y cada detalle en nuestra historia, para que la palabra de Dios se manifieste a su tiempo, ni antes ni después, sino que precisamente en su tiempo. Ahora, este término, palabra, lo podemos entender de muchas maneras. Por ejemplo, Dios ha manifestado su palabra en cuanto a que Dios ha hecho pactos con la humanidad en el transcurso de la historia. Y Dios ha marcado así, como sabemos, la época de la inocencia en el Jardín del Edén por medio de un pacto. Luego la época de la conciencia humana por medio de otro pacto. La época del gobierno humano por medio de otro pacto. Y así. La época de la ley por medio de un pacto. La época de la iglesia o de la gracia por medio de un pacto, de sus palabras. Entonces Dios manifiesta sus palabras en su tiempo. Además, este término palabra puede entenderse como la revelación escrita, es decir, a su tiempo Dios nos ha dado la Santa Biblia. A medida del paso de los años, Dios nos ha dado los escritos sagrados. Y el día de hoy tenemos el compendio de estos libros, el canon completito. Y podemos leerlo y aprender de él. Pero este libro no llegó de la noche a la mañana a las manos del ser humano. Como ya lo hemos aprendido, transcurrieron años, siglos, muchos siglos, para que nos fuera dada la palabra de Dios. Así también el término palabra puede entenderse como una alusión a Cristo mismo, el cual es la palabra encarnada de Dios. A su debido tiempo fue manifestado. Como dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a su tiempo.
Cristo no llegó al mundo antes del tiempo que tenía que llegar, ni se demoró en llegar. Llegó precisamente en el momento que Dios así lo había determinado. Sin embargo, Pablo dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Pablo está hablando del mensaje del Evangelio, el cual es Cristo mismo. A su debido tiempo, Cristo vino al mundo, desarrolló su obra, murió en la cruz y luego resucitó. Y ese mensaje, ese evangelio, me ha sido encomendado a mí para que yo lo predicara a las naciones. Por eso Pablo dice que el evangelio, o a su debido tiempo, se manifestó su palabra y a él le fue encomendada. ¿Se acuerda usted de las palabras del Señor Jesús antes de ascender? Y le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, es decir, en la región sur. Luego le dice en Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque Samaria era una ciudad que no estaba en la región sur. Entonces es como que el Señor le dijera: y me seréis testigos, primero, en Chihuayante. Luego, en toda la octava región. Luego, por ejemplo, en Rancagua. Y luego en todo el mundo. Hay un alcance. Primero en la ciudad, donde fue derramada el Espíritu Santo en Jerusalén, luego en la región sur, luego en una región o en una ciudad del norte, y luego hasta lo último de la tierra. Este alcance de predicación hasta lo último de la tierra fue encomendado puntualmente a San Pablo apóstol. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, lo siguiente. Pablo hablando de su experiencia en el concilio de Jerusalén, lo que ya fue explicado el jueves. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pablo está diciendo: a mí me fue encomendado el evangelio para predicárselo a los que no son circuncidados. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y a Pedro le fue encomendado el evangelio para que sea predicado a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice el apóstol Pablo. Entonces a él le fue designada la responsabilidad de llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra, de tal manera que IBM Chihuayante está desarrollando su vida ministerial y su vida de iglesia en base a los escritos del Nuevo Testamento, y el principal escritor del Nuevo Testamento sabemos que fue el apóstol Pablo. Entonces, esa es una evidencia práctica de lo que está siendo predicado. Dice el versículo 4 de la carta a Tito: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Cuando Pablo escribe aquí el nombre de Tito, no solamente está hablando del destinatario de la carta, que, insisto, así como lo dije en un principio, mencionarlo simplemente como el destinatario de la carta ya es motivo suficiente para que esté aquí puesto su nombre. Lo que Pablo está haciendo es que lo está mencionando porque está derramando sobre la vida de Tito una responsabilidad ministerial. Insisto en lo que decía al principio: presten atención a todas las verdades que les voy a decir, porque soy un esclavo de Dios, porque estoy entregado a la voluntad de Dios, porque soy un apóstol del Señor Jesucristo, porque estoy en conformidad a la fe de los santos, porque estoy en conformidad a la esperanza de la vida eterna, porque a mí me fue encomendada la palabra de Dios. Ahora, yo escribo esto a Tito, entonces él tiene la responsabilidad de todo lo que acabo de mencionar sobre sus hombros. Bien, entonces Tito era responsable de luego llevar a cabo lo que le estaba siendo encomendado. Tito, muchos afirman que Tito era un ministro joven. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Bien, Pablo dice a Tito en el 2:15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, le está dando una cláusula muy similar a la que le dio a Timoteo. Se cree que Tito era joven, pero con la edad suficiente para desarrollar un ministerio de supervisor y de corregir a las iglesias.
Pablo lo llama un verdadero hijo en la fe o en la común fe. Era un verdadero hijo en cuanto que era hijo de Dios. Ya tenemos pasajes, no vamos a revisarlos ahora, pero también un hijo espiritual de Pablo. Esto no quiere decir que Pablo se denominaba a sí mismo o se hacía llamar padre de otros, como muchos lo hacen el día de hoy, sino que Pablo menciona a Tito como su hijo en la fe, así como habla de Timoteo como su hijo en la fe, así como habla de los corintios como sus hijos en la fe, en cuanto el apóstol había tomado un papel protagónico en la conversión de ellos, en cuanto a que el apóstol ejercía un cuidado sobre ellos y les entregaba un amor paternal. Como un padre cuida, alimenta y protege a sus hijos, así el apóstol Pablo lo hacía en el plano espiritual con ellos. La fe es común no en cuanto a que la fe es vulgar u ordinaria, sino que la fe es común por cuanto es única y es propio de toda la iglesia cristiana. Por eso Pablo a los Efesios dice, un amor, una fe, un bautismo, porque una fe es la que todos nosotros tenemos, por eso la fe es común, no es individual. Y cuando dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, el apóstol Pablo está deseando que Tito reciba todas las bendiciones y la plenitud del Evangelio en su vida. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bendición del Padre y del Señor Jesucristo. Como les mencionaba, amados hermanos, el apóstol Pablo abre y cierra esta salutación, este saludo, haciendo alusión al Padre para hacer un énfasis o para subrayar la autoridad de su palabra o de lo que estaba siendo escrito. Por eso el contenido de la carta a Tito debe ser recibido como un mensaje de Dios mismo para la iglesia. Y por cuanto la iglesia pertenece a Dios, debe conducirse según su voluntad plasmada en este libro, más principalmente como estamos comenzando a estudiar en la carta de Tito, o más bien en la carta a Tito. Por eso es tan importante que pongamos atención a todo lo que ha de ser expuesto en el desarrollo de este estudio.